Estimados y estimadas hermanas de esta comunidad de charlas bíblicas, muy buenas noches tengan ustedes, queridos todos y todas. Los saludamos nuevamente este miércoles 6 de marzo del 2024. Aquí presentes el hermano José Antonio Septín González de Cosío y un servidor, Armando González, desde la ciudad de Querétaro, en el centro de la República Mexicana. Los saludamos a todos ustedes, a todos nuestros queridos y queridas hermanas que están presentes con nosotros para poder tener una charla bíblica más de su programa, de este programa que es posible a la voluntad del Señor, que es posible a la buena disposición de parte de nuestro Dios para que podamos platicar con todos ustedes y moviendo los corazones de todos nosotros, los que están en toda la región de América de habla hispana y en Europa. Saludamos a todos ustedes, queridos hermanos, igualmente a todos los que se conectan en vivo, les mandamos un fuerte abrazo y un saludo muy cordial, fraterno, e igualmente saludamos a todos aquellos que se conectan y que nos ven de manera diferida. También sabemos que hay quien lo ve de manera diferida, ya sea por Facebook, por YouTube o en la página de, de una teología evangélica. Querido hermano Septién, muy buenas noches. Hermano, ¿cómo estás? Mi querido hermano Armando, pues aquí en gracia y justificado. Amén. Y bueno, lleno de contento y de agradecimiento al Señor que nos permite estar juntos en este programa de este día, en esta cita que tenemos los miércoles a esta hora, a las 7:30 de la noche, hora del centro de México. Pues hermano, para dirigirnos a nuestros hermanos y hermanas de muchas partes del mundo que tú vas a mencionar. Y bueno, pues queremos dar también un muy fuerte abrazo a nuestro hermano Jesús Lozada de la Ciudad de México, a nuestro hermano Roberto Magaldi de La Plata, a todos aquellos hermanos y hermanas que se conectan con nosotros para retransmitir este programa. Muchas gracias y que el Señor les prospere en todas las cosas. Bueno, seguimos entonces, querido hermano, con nuestro tema, con nuestro, con nuestro acercamiento a la primera epístola del apóstol San Juan, con unas declaraciones realmente hermosas, hermano, de Juan, en que hemos visto una tremenda similitud entre su evangelio y la carta. Y bueno, o sea, cosas realmente maravillosas como la vida fue manifestada. O sea, cuando era el dominio de la muerte, la vida fue manifestada. Y esa vida que la vieron, que dieron testimonio y que además nos anunciaron el resultado de la misma, que es la vida eterna, la cual estaba ante el Padre y nos fue dada y a nosotros legada a través de los escritos del apóstol Juan. Y bien, la semana pasada, hermano, estuvimos hablando de algunos puntos importantes, pero me quedé con una inquietud de que no te dejé hablar. Entonces, yo sé que, pues, que tenías, pues, como siempre, ¿no? Una buena aportación, hermano, acerca de estas cosas. Y y pues, platícanos, hermano. Bueno, hermano, no ¿Qué tenés viste en Juan? en estos primeros 5 versículos, bueno, del capítulo 1,
que si quieres, si te parece conveniente, hermano, les damos lectura para adentrar a nuestros hermanos. Y no te preocupes, hermano, por si tú hablas o yo hablo. Mira, bendito sea el Señor que tenemos tiempo de sobra para interactuar los dos en diferentes cosas que hemos visto a lo largo de nuestra lectura, y que tenemos una fuerte hasta necesidad de comunicar estas cosas a los hermanos. Ahora, yo, luego tú, luego yo. No te importa en lo más mínimo, hermano querido. Y bueno, mira, dicen estos 10 versículos que vamos a comenzar a comentar hoy. Dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz, y en él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en la tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Si andamos en la luz como él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. Fíjate, hermano, que en esta parte de la carta, veo aquí al apóstol como lanzando varias pruebas a manera de, gramaticalmente hablando, de proposiciones condicionales para probar ante los verdaderos creyentes la autenticidad de la doctrina de los que profesan ser cristianos. Por ejemplo, fíjate cómo dice: si decimos que, versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él. Versículo 8, si dijéramos que no tenemos pecado. Versículo 10, si decimos que no hemos pecado. Y más adelante, ya lo veremos al entrar en el capítulo 2, tenemos nosotros otras pruebas de la autenticidad de la comunión, de la doctrina que debemos profesar, y que algunos probablemente no lo hacían. Dice el capítulo 2 y versículo 4, el que dice, yo le conozco. Versículo 6, el que dice que permanece en él. Y versículo 9, que dice, el que dice estar en la luz. Para comenzar, el apóstol parte de una declaración fundamental en la que Dios es el centro. El apóstol siempre parte de Dios, no parte del hombre. No está el hombre en el centro, es Dios el que está en el centro, y a partir de él, no solamente el apóstol Juan, los escritores bíblicos en su conjunto hacen su análisis, presentan su mensaje. Aquí Juan dice en el versículo 5, Dios es luz, y en él no hay ninguna tiniebla. Y del mensaje se desprenden, yo he visto 3 cosas importantes, muy probablemente hay más. Quiero mencionar 3 cosas que me parecen importantes y que son a la vez pruebas de que se está en comunión, que se está en quinonía, la palabra griega para comunión, con Dios, que se ha entendido el mensaje, que se ha recibido el mensaje apostólico,
de que consecuentemente se es cristiano verdadero. Mira, la primera dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en la tiniebla, ese que, esa conjunción puede también traducirse como adversativa. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en la tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Luego dice, si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Versículo o tercera prueba es, si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Por lo tanto, si confesamos nuestros pecados, o sea, si los aceptamos y los confesamos, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Luego dice, si decimos que no hemos pecado, lo hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y si tú me permites, hermano, quisiera desglosar un poquito más cada una de estas, El, comenzando con el condicional es el sí, ¿verdad, hermano? el sí, El si si esto, si lo otro. encontramos, efectivamente, encontramos en el versículo 6, si decimos, en el versículo 7, si andamos, en el versículo 8, Exacto, si dijéramos, en el 9, si confesamos, y en el así 10, es, si decimos. Es decir, ahí tenemos el condicional. Obviamente, como resultado de este condicional, viene más adelante un y, que en griego es un que, ¿verdad, hermano? así es, así es. Perfecto. Si Muy bien, hermano. decimos, Adelante. si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en la tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Esto de tener comunión con Él, quizás una palabra que ha rodado tanto en nuestro vocabulario, en nuestra jerga evangélica, que ha perdido su fuerza, hermano. Tener comunión con Él es algo verdaderamente, absolutamente extraordinario. Porque resulta que Él, el comunión con Él es nuestro Dios. Él es alto y sublime en la santidad. Recordamos algunos versículos en particular del profeta Isaías. Te leo que dice así en el capítulo 57:15 de Isaías. Dice, porque así dice el alto y excelso, morador eterno, cuyo nombre es Santo. Yo habito en la altura sagrada, pero estoy con los de espíritu humilde y quebrantado para reanimar al de espíritu humilde y vivificar el corazón quebrantado. Y esto lo dice Isaías porque tuvo una experiencia, tuvo una visión de la que quiero que leamos a través de la Septuaginta. Pero mira, te doy un versículo más que recalca esta altura, esta magnífica majestad de nuestro Dios con el que decimos que tenemos comunión con Él. Dice, y habrá allí, estoy en el capítulo 35 y versículo 8 de Isaías, y habrá allí un camino puro, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él. El que ande por este camino, por torpe que sea, no se extraviará, porque él mismo estará con ellos. Isaías tiene varias de estas declaraciones absolutamente extraordinarias, hermano, de la santidad, de aquel que decimos tener comunión. O sea, es un privilegio, es algo verdaderamente magnífico. Mira,
En el capítulo 6, los primeros 7 versículos de Isaías son magníficos porque nos introduce en esta parte de su libro, nos introduce el profeta en la casa celestial de Dios. Fíjate cómo dice la narración aquí en la Septuaginta. Voy a dar lectura a la Septuaginta, en la traducción que hizo Natalio Fernández Marcos, el editorial Sígueme, el volumen 4 dedicado a los libros proféticos. Dice: y ocurrió en el día en que murió el rey Osías, que vi al Señor sentado en un trono alto y excelso, y la casa estaba llena de su gloria, y serafín se mantenían en torno a él. Este serafín del que habla aquí dice, son seres celestiales representados con cuerpo humano y 6 alas, dice Natalio Fernández. Dice, y serafines se mantenían en torno a él, con 6 alas uno y con 6 alas otro. Y con 2 alas se tapaban el rostro, y con 2 se tapaban los pies, y con 2 volaban. Y gritaban el uno al otro y decían, Santo, 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 Señor Sabaoth, llena está toda la tierra de su gloria. Y por la voz con la que gritaban, se elevó el dintel y la casa se llenó de humo, y dije, ay, mísero de mí, estoy perdido porque soy un hombre de labios impuros, y yo habito en medio de un pueblo de labios impuros, y vi con mis ojos al Rey, Señor Sabaoth. Y fue enviado hacia mí uno de los serafín, con una brasa en la mano que había tomado del altar con unas apagabelas, y tocó mi boca y dijo, mira, esto ha tocado tus labios, y quitará tus iniquidades, y limpiará por completo tus pecados. Notemos la reacción de Isaías ante la santidad de Dios, que es una comprensión inmediata de su condición como hombre pecador. Estar en comunión con Dios, con este Dios que se nos describe aquí, es algo terriblemente grande e importante. Y gracias a Jesucristo y a su obra perfecta y completa, podemos tener esta maravilla de la comunión con Dios. Y por supuesto, para que tal comunión exista, nos dirá el apóstol Juan en su Evangelio, es preciso haber nacido de Él o haber sido engendrado por Él en el nuevo nacimiento. De esto nos hablará Juan en el capítulo 3 de su Evangelio. Andar en la tiniebla es exactamente lo opuesto a tener comunión con Él que es luz, y cuyo propósito al acercarnos a Él es precisamente el disipar la tiniebla. Nos dirá Juan en su Evangelio, esta es la acusación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más la tiniebla que la Esa es la luz, acusación. porque sus obras eran malas. Juan 3:19. En Ujú. el capítulo 8 nos dirá Juan, de nuevo pues les habló Jesús diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en la tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Un poco más adelante en el capítulo 12, Juan nos dirá, yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en la tiniebla. Y aquí mismo, en esta carta, Juan nos da un ejemplo de qué es andar en la tiniebla. Dice, por ejemplo, el que aborrece a su hermano
está en la tiniebla y anda en la tiniebla y no sabe a dónde va, por cuanto la tiniebla le cegó los ojos. El Ujú. apóstol Pablo nos lo diría de esta manera. Dice, el Padre nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz, quien nos rescató de la potestad de la tiniebla y nos trasladó al reino del Hijo de su amor, en quien tenemos la redención, el perdón de los pecados. Estamos hablando aquí de comunión. Colosenses, ¿no? 1:13. Colosenses capítulo 1, versículo 12 al 14. Ujú. Por lo tanto, si la comunión con Él conlleva precisamente escapar de la tiniebla, el que dice que tiene comunión con Él, pero camina en la tiniebla, es un mentiroso que hace a Dios mentiroso. Ujú. Y podemos pasar al segundo punto de los sí, que dice, si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es inevitable que la comunión con Dios traiga consigo la comunión de unos con otros. La pérdida de la comunión con Dios en la rebelión de Adán y Eva trajo aparejada la pérdida de la comunión entre los seres humanos, y esto a tal grado que el hombre se convirtió en enemigo mortal del hombre, se volvió su verdugo. Los hombres desde entonces se aborrecen, se esclavizan y matan entre sí desde entonces. Regresando por un momento a Dios con respecto a esto que acabo de mencionar, podemos decir que Dios es comunidad. Dios es comunidad en su esencia. Y lo vemos allí en Génesis cuando dice hagamos. Así Ujú. que cuando creó al hombre, al singular hombre, los plural, hizo varón y hembra. De los dos hizo uno. Como consecuencia de la caída, esta unidad esencial terminó. Y desde entonces ni el Israel nacional encarnó esta unidad perdida. La única sociedad humana que refleja el ser de Dios es solamente la iglesia, en la comunidad de los que han nacido de lo alto, no del denominacionalismo religioso supuestamente cristiano, que no ha hecho otra cosa que expresar un proceso interminable de división e intolerancia entre sus miembros. Y por supuesto, aquí se introduce al hablar de esta coinonía, de esta quinonía, de esta comunión de los santos, aquí se introduce la verdad del perdón de los pecados mediante la sangre de Jesús, que hace posible esta comunión con Dios, con el alto y sublime, y de los unos con los otros. Y esto nos lleva a la segunda prueba de la verdadera comunión con los que se ha restablecido la relación con Él y con los demás. Y es absolutamente vital, crucial que los cristianos sostengan clara y firmemente esta provisión de Dios del perdón de los pecados por la sangre de Jesús y de la aceptación de la realidad del pecado en la vida cristiana. Ujú. Si decimos que no tenemos pecado, Y fíjate, decimos mentiras. Juan no se está refiriendo a los creyentes antes de ser creyentes. No, Juan se refiere a los creyentes. Juan ya ha entrado en años. hijitos míos, Dice, ¿no? Hijitos y se míos. incluye si decimos. Ujú. Hago un breve paréntesis, hermano, Sí, con mi bro, por respecto a supuesto. la nomás para ahorita le sigues, pero hago un breve paréntesis con respecto a la Septuaginta que leíste, en la BTX 4, el versículo dice, uno dice: "Y aconteció en el año de la muerte del rey Usías, que vi a Yahvé sentado sobre un trono alto y sublime,
y la casa llena de su gloria. Brevemente chequé la Septuaginta en griego, hermano, y no dice Yahvé, dice Idon ton Kyrion, Hmm. Cathimenon epi thronou. Y en el versículo 3, que es excelso y importante, dice, ¿qué elogon? Dice el versículo 3 de Isaías 6:3, y decían, ¿qué elogon? Y dice, hermano, Hayos, 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 Kyrios, Sabaoth. Y en el 5 dice, Keton, Basilea, Kyrion, Sabadón. En ningún momento dice Yahvé como lo refiere la textual. Está hablando de Cristo, hermano. Un paréntesis nada más. ¿Por qué sabemos que está hablando de Cristo? Porque utiliza Kyrios Y no Theos. y no Theos. No porque Cristo no sea Theos, Dios, sino porque aquí se le designa de una manera especial como Kyrios. Kyrios en griego quiere decir Señor. Bueno, si Yahvé, suponiendo que esta haya sido la lectura hebrea de donde se tradujo la Septuaginta, bueno, entonces el Señor Jesús es Yahvé. Imagínate tú. ¿Verdad? Y lo vio Solamente un sublime y en paréntesis. Además, ve todo lo que está diciendo, pero en ningún momento dice Yahvé como está traducido. La Septuaginta en griego ah, dice como lo leí, hermano. Kyrios, Kyrios. Ujú. Vio al Kyrios, vio al Señor Jesús. Le guste a quien le guste. Y como decía César Vidal, y al que no le guste que reviente. Bueno, mira, Un breve llegamos así, paréntesis. gracias y buenísimo, brother, muchas gracias. Y llegamos así al tercer punto de los sí. Dice, si dijéramos, o dijéramos que, bueno, es el subjuntivo, a que acompaña siempre al condicional sí. Si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Con este si dijéramos del apóstol Juan, vemos que esta verdad cardinal estaba siendo negada entre los que se decían cristianos. Y esta negativa equivalía al mismo tiempo a una repulsa del mesianismo de Jesús y de su divinidad. Y la inmensa verdad que le fue revelada a Pedro, ¿te acuerdas allá en el capítulo 16 del libro de Ujú. Mateo, de que Jesús era el Mesías, el Hijo del Dios viviente, y que cuando le dijo Pedro esto al Señor, lo declaraba acerca de él, el Señor le dijo, mira, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Bueno, pues esta verdad de que Jesús es, fíjense bien, es el Mesías en primer lugar, el Hijo de Dios en segundo lugar, el Hijo del Dios viviente, es presentada en esta carta de Juan como una prueba de la verdadera comprensión del Evangelio y de la persona y de la obra de nuestro Señor Jesús. Así leemos en Primera de Juan 4:15, Primera de Juan 4:15, que dice, cualquiera que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, primera parte de esta verdad doble maravillosa. El que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Fíjese que aquí se enfatiza la naturaleza divina de nuestro Señor Jesús. Cualquiera que confiese que es el Hijo de Dios.
Y en esta misma carta, en el capítulo 5 y versículo 1, dice: todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Entonces, aquí se subraya su mesianismo redentor. Esta doble verdad que Pedro confesó, la recalca Juan como una prueba de la verdadera ortodoxia de la doctrina cristiana. Y con respecto a este mesianismo redentor del Hijo de Dios, hay dos puntos cruciales que se destacan aquí con respecto al pecado. Dice, por ejemplo, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí está el Hijo de Dios resaltado en su poder redentor. Y luego dice, si decimos que no hemos pecado, lo hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. Es probable que algunos falsos maestros que se habían infiltrado entre los santos querían ganar influencia entre ellos. Enseñaban, son maestros, pero había veneno en su doctrina. Es muy probable que nos estemos refiriendo aquí a los famosos docetistas. Y quizás conviene nada más para finalizar, y discúlpame que he tomado tanto tiempo, No, está bien, hacer hermano. una pequeña eh, reseña de quiénes eran los docetistas. Algunos dicen que también estaba Juan combatiendo contra un gnosticismo que estaba comenzando en aquellos años, un gnosticismo incipiente. Aquí hay una discusión, algunos dicen que probablemente Juan estaba contra los gnósticos, otros dicen que contra los docetistas, y es probable, hermanos, que realmente Juan se opone a estos dos grupos de gente que se habían infiltrado dentro de la iglesia cristiana. Estamos hablando del año 90, Ujú. o sea, ya habían pasado muchos años, el apóstol Pablo ya había muerto, y Juan todavía ya muy grande vivía después de su estadía en Patmos. Bueno, la palabra docetismo viene del griego dokein se escribe, que significa parecer, tener apariencia de. Ujú. Entonces, para el docetismo, Jesucristo solamente parecía que tenía un cuerpo humano como el nuestro, pero solo parecía. Y esta gente enseñaba que Jesús de alguna manera era divino, pero negaba su plena humanidad. Los docetistas acérrimos enseñaban que Jesús era una especie de fantasma o una ilusión que parecía ser humano, pero que no tenía cuerpo alguno. Otras formas también de docetismo enseñaban que Jesús tenía un cuerpo celestial de algún tipo, pero no un cuerpo real, humano y natural de carne. El docetismo estaba muy relacionado con el gnosticismo, por eso hay esta ambivalencia de un grupo y el otro. Yo pienso que eran los dos, era una combinación. Estaba relacionado con el gnosticismo que consideraba la materia física como mala, como inherentemente mala, y la sustancia espiritual como inherentemente buena, sin entrar en muchos detalles. El problema del docetismo es que niega las verdades fundamentales del Evangelio, es decir, niega la muerte y la resurrección de Cristo. Si Jesús no tenía un cuerpo real, entonces no murió realmente. Y el docetismo enseña que su sufrimiento en la cruz fue una mera ilusión, que el espíritu de Logos llegó al hombre Jesús como separado de Logos y
llegó en el momento del bautismo de Juan, cuando Juan el Bautista lo bautizó, pero se retiró justo antes de padecer en la cruz. Y si Jesús, por supuesto, no tenía un cuerpo físico, pues tampoco podía resucitar corporalmente de entre los muertos. Y sin la muerte y la resurrección reales de Jesucristo, no tenemos salvación. Seguimos en nuestros pecados, como dice Pablo, y nuestra fe es vana. El docetismo niega también la ascensión de Cristo, ya que él no tenía un cuerpo real para efectuar la ascensión. Y en cuanto a la humanidad de Jesús, pues creo yo que la Biblia no puede ser más clara. Jesús demostró su resurrección corporal a sus discípulos. ¿Se acuerdan ustedes que al principio pensaban que estaban viendo un fantasma? Ujú. Pero el Señor les dijo, miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved. Y Juan aquí en la primera carta dice lo que palparon nuestras manos. ¿Te Si yo acuerdas? soy, ¿cómo no? Palpad y Palpad. ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y entonces por esta misma razón, Juan enfatiza la plena encarnación del Hijo de Dios. Por ejemplo, fíjese allí en el capítulo 4 y versículo 2 de esta carta dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, se encarnó, tomó carne humana, ese es de Dios. Y en la segunda carta, en el versículo 7, dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan a Jesucristo como venido en carne. Este es el engañador y el anticristo. Así es que vean ustedes cómo Juan tiene esto perfectamente claro. ¿Por qué Juan está diciendo esto? De que ha venido en carne, de que el que no confiesa a Jesucristo como venido en carne es un engañador, porque ya estaban ahí presentes estas gentes enseñando estas cosas. Y por supuesto Juan, como veíamos en la vez pasada, nuestro hermano Armando decía, me sorprende la brevedad. Cada frase, cada cláusula es un portento de concreción, lo concreta todo y no da lugar a ninguna otra cosa. Alguien dice que el estilo de Juan es algo así como en blanco y negro, por supuesto. Y ser así y escribir así no es cualquier cosa. Juan cerró las puertas absolutamente a cualquier tipo de discusión, entre este blanco y el negro, no hay grises de por medio. Y bueno, hermano, pues ya tomé demasiado tiempo, ahora yo fui el que te tomé el tiempo. No te preocupes, hermano, no, es que, ahora que he estado revisando esto, me sigue llamando la atención, ¿no? En esas palabritas tan cortitas que hay, por ejemplo, ahí en la primera de Juan 3:3, dice: "Y todo el que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo", y dice: "Como él es puro". Mm, Así como en otros, como él es amor, como él es espíritu, dice: "Como él es puro". Y si vimos ahí mismo en el 3, ahí mismo en el 3:7, dice: "Niñitos, nadie os engañe, el que practica la justicia es justo, como él es justo". Es decir, sigue Juan haciendo una serie de definiciones puntuales mm, acerca del Señor. Entonces, si están apuntando por ahí, hermanos, agréguenle a su lista, no solamente de que Dios es veraz, sino que Él es espíritu, que es amor, sino que es puro y es justo. Y Juan, pues, revela estas, pues, secuencia
de afirmaciones. Y mi pregunta es en el sentido, bueno, no hemos avanzado lo suficiente, pero al momento de ver el 1.5, hermano, donde dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, es decir, este es el mensaje que hemos oído de él, es desde ahorita hasta el final de la carta o desde ahorita hasta el final de la tercera epístola, porque el énfasis está muy marcado, ¿no? Es decir, eh, básicamente ocupa, como lo hemos visto, aspectos muy importantes que tienen que ver con un sentido físico, vamos a decir, lo que hemos oído y lo que hemos visto, que es reiterado, este, por lo menos en esta porción del 1 al 5, lo repite 3 veces. Y luego no solamente repite eso, sino repite 3 veces una cuestión importante que tiene que ver con el anunciar, que a ellos les quedó muy claro el papel que jugaron como apóstoles en la predicación, divulgación del mensaje divino. Entonces dice el apóstol en el versículo, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. En primer lugar, Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla. La palabra tiniebla, hermano, la utiliza 7 veces en toda la epístola y también la utiliza 7 veces en su evangelio. Hmm. Y presenta la tiniebla como la parte negativa o la parte contraria a la cuestión de la luz. ¿Sí? Acabas ahorita de citar un texto importante que está en el Evangelio de Juan, que dice que esta es la acusación, ¿te acuerdas, hermano? ¿Cómo no? Y esta es la acusación. Y la acusación es que la luz ha venido al mundo, pero los hombres amaron más la tiniebla que la luz, pues sus obras eran malas. Ujú. Es decir, pareciera ser que la tiniebla es una especie como de poder, hermano, porque en algunos lados, pensando en un versículo que hemos discutido en otras ocasiones tú y yo, Efesios 2:2, no sé si recuerdas. En Efesios 2:2 habla sobre el príncipe de la potestad del aire, ¿te acuerdas? ¿Cómo no? Del espíritu que ahora opera sobre los hijos de desobediencia. Sí. Ahí utiliza dos términos que tienen que ver con una especie de gobernanza, con una especie de poder. Uno es el príncipe, es decir, se podría traducir así tranquilamente como el gobernante, el que Ujú, gobierna, ujú, y ese príncipe o ese gobernante que gobierna tiene poder. Y dice el príncipe de la potestad del aire. ¿Dónde estás para que nuestros hermanos nos sigan? Efesios 2:2. Estoy en Efesios 2:2. Efesios 2:2. Dice, conforme al príncipe, en este caso, el príncipe es un gobernante de la potestad que tiene poder, y dice del aire, del espíritu que ahora mismo está energizando en los hijos de desobediencia. Aquí en el griego, hermano, utiliza dos palabras, aquí en Efesios, que tiene que ver con esto que acabo de leer. Una es arjonta, que es gobernante, príncipe, arjonta, ¿sí? Y la otra es exusías, Mm, que tiene que ver con potestad, con poder, con dominio. ¿Sí me explico, hermano? ¿Cómo no?
Entonces, pareciera que hay un ente, pareciera que hay un ente que tiene esa característica. Es gobernante, es príncipe y es tiene potestad. Bueno, curiosamente Lucas, hermano, curiosamente Lucas, en el, ahorita te digo en dónde, curiosamente Lucas utiliza una expresión similar, hermano. Una expresión similar en Lucas 22:53. Y dice, es un reclamo que le hace el Señor a los principales judíos, y les dice, estando yo con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, pero esta es vuestra hora. Y luego fíjate cómo dice, y la potestad de la tiniebla. Ujú. Y utiliza exactamente el exousia tu Scotus. scotus, efectivamente. Scotus es tiniebla. No tinieblas, ¿verdad, hermano? Es No, es tiniebla. singular, es singular. Entonces, aquí está hablando de la potestad de la tiniebla, como si fuera una especie de poder que existe, hermano. Dice Lucas mismo, el 1:79. Esto es un extraordinario texto, hermano, porque es en Lucas parte de una, de, pues de una profecía, por así decirlo, de, pues de Zacarías, ¿no, hermano? El Ujú. esposo de esta, ¿cómo se llama? De Elizabeth. Ana, de Elizabeth. Sí, El papá de Juan el Bautista. el papá de Juan el Bautista. Sí, la profecía de Zacarías. Dice, y su padre, voy a leer Lucas 1:67. Dice, y su padre Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, porque visitó y hizo redención a su pueblo. Y nos levantó cuerno de salvación en la casa de David su siervo, tal como habló desde el principio por boca de sus santos profetas. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, el juramento que juró a nuestro padre Abraham, de concedernos que, rescatados de la mano de los enemigos, le sirvamos sin temor, en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Y tú, niñito, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante de la faz del Señor para preparar Mm. sus caminos y dar conocimiento de salvación a su pueblo mediante la liberación de sus pecados, a causa de las entrañas de misericordia de nuestro Dios, con las cuales nos visitará desde lo alto el sol de la aurora. Mm. Y luego viene el 79, para dar luz a los que habitan en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies hacia el camino de paz. Y el niñito crecía y se fortalecía en espíritu y estaba en lugares despoblados hasta el día de su manifestación a Israel. Pero dice claramente, para dar luz, pareciera ser que antes de la luz, hermano, antes de que la luz fuera manifestada, así como lo dice Juan, es decir, lo que oímos, esto anunciamos. Dios es que es luz y en él no hay ninguna tiniebla. Y dice aquí Lucas 1:79, para dar luz a los que habitan en tiniebla y en sombra de muerte.
para guiar nuestros pies hacia el camino de paz. Es decir, el mensaje que oyeron los apóstoles es este mensaje, es decir, es el cúmulo y acumulación de todas estas declaraciones tan importantes que tenían que ver, porque recuerdo mucho, porque no solamente hay cuestiones, por ejemplo, San Juan 3, hermano, San Juan 3, déjate digo cuál, ya vamos otra vez a Juan, ¿no? San Juan 3:30, creo, 36, es el último de ahí. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no verá vida, sino que la ira de Dios, es decir, no ha sido quitada, sino que permanece sobre aquel que desobedece. Es decir, no ha sido un ir y venir, no, solamente un estatus. La ira de Dios permanece sobre de él. Y tenemos, ahí mismo en Juan 12:46, hermano, en el Evangelio, una declaración muy, muy, muy similar en este sentido. Es decir, en Juan 12:46, en el Evangelio de Juan 12:46, dice lo siguiente. Voy a leer desde el 44. Jesús dijo a gran voz: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí, y ahí viene la expresión, no permanezca en la tiniebla. Es decir, antes de la venida de la luz, de acuerdo a lo que estoy percibiendo en lo que nos está anunciando el apóstol, todos permanecían en la tiniebla, así como la ira de Dios permanece en él. La luz vino al mundo para que todo el que cree en la luz no permanezca en la tiniebla, sino que pase de muerte a vida. Es decir, hay unos paralelismos en las expresiones en Juan muy importantes en el sentido de que el 1:5 dice brevemente, dice, este es el mensaje que hemos oído, y luego dice, hemos oído de él y os anunciamos. Y dice, Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla. Y el que cree en la luz ya no va a permanecer en la tiniebla. Y vienen todas esas condicionales del versículo 6 de Primera de Juan, dice, si tenemos comunión con Él y andamos en la tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Quiere decir que la parte de la tiniebla, hermano, es un aspecto negativo, no solamente que tiene que ver con un poder que existía, sino tiene que ver también con la verdad, es decir, en este caso, la verdad, como ahí lo dice, no practicamos la verdad si andamos en la tiniebla. Es decir, pareciera ser que la significancia de la tiniebla es muy importante como un elemento, como aquello que el Señor venció. Es decir, ¿qué venció el Señor? La muerte. La muerte no lo retuvo. Antes de que el Señor viniera, era importante que el Señor, después de su ministerio, importantísimo,
que resucitara, para demostrar que a él no lo podía retener la muerte, es decir, la muerte no se quedaba con él, como se quedó con tantísimos antes de que el Señor viniera. Y este acontecimiento tan importante de la resurrección del Señor Jesús es, triunfa sobre la muerte, resucita, por lo tanto, la muerte ya no tiene poder sobre de él. Y al no tener poder sobre de él, eso a todos los que creen en él les es dado. No solamente la vida espiritual, sino la vida eterna. Nosotros también vamos a triunfar sobre la muerte. La muerte no se va a quedar con nosotros. Hmm. Pero en el sentido de la luz vino para que tampoco la tiniebla se quedara con nosotros. O sea, hay esas referencias como la potestad de la tiniebla, el que permanece en la tiniebla, que no acepta la luz, permanece en la tiniebla. Entonces, eso lo vemos, pues, claramente en el versículo 5 y versículo 6. Y luego el 7, de ahí mismo, hermano, vuelve a hacer énfasis en la luz y dice: si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y apunta obviamente a la relación de la iglesia. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Este es el mensaje que dice Juan hemos recibido y os anunciamos. Es majestuoso, hermano. Es majestuosa la manera como Dios restaura la relación con Él, con Y este es, altísimo Señor. Sí. y es majestuoso el mensaje, hermano. O sea, No, cuando dice lo que era desde el principio, es decir, no solamente era el Dios eterno, sino ese Dios eterno irrumpió en la historia, no solamente en persona, como tú lo dices, y que es muy importante, sino en contenido, en mensaje. Es decir, Dios entra a la historia de la humanidad como hombre y con un contenido cargado de estas cosas que leemos, porque las hemos leído en diferentes formas. Entonces, este contenido, el contenido del mensaje, dice Juan, otra vez, yendo a la percepción, dice, este es el mensaje que hemos oído y os anunciamos. O sea, es extraordinario esta introducción de Juan y este mensaje que empieza a hilar con pequeñas frases, con un contenido impresionante, hermano, es lo que Juan nos anuncia y nos ha dejado. y ¿Para qué? abarca el contenido de la carta, ¿verdad? Sí, yo creo que es así, hermano, porque pues más adelante tenemos un montón de declaraciones. El capítulo 4 no tiene orden. A ver si no nos metemos en muchos problemas con el 4, hermano, pero Vamos a ya meternos, llegaremos, ¿verdad? ya Vamos a llegaremos, meternos a todos los problemas. ya llegaremos, porque Vamos a está, bucear. Invitamos a nuestros oyentes, a nuestros hermanos y hermanas a bucear con nosotros. muy bien. Pues bueno, hermano, de alguna manera, es lo que pensamos, podemos quizás tomar algunos elementos más para la próxima semana y seguir platicando con nuestros queridos hermanos de charlas bíblicas. Muy bien, hermano. Este, pues hemos terminado. Anda, que hemos terminado. Me ha gustado. Hemos terminado, hermano, y bueno, pues rapidito leeremos, si a ver si hay algunas preguntas y saludamos a nuestros queridos hermanos que nos escriben
O Haken, comentarios. sí, Hakenhar de Morelos, Afnat Panea de Brasil, Paco Jiménez, nuestro hermano de Lima, Emma Castillo, muchas gracias hermana por sus palabras. María Beatriz Escampini, un fuerte abrazo hermana, dice que está retransmitiendo. Hmm, Lupillo Contreras, nos manda saludos y dice un comentario, hermanos en gracia y justificado, con una esperanza viva que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria, hmm. parafraseando Amén. Colosenses. Nuestro hermano José Andrés Sánchez Amperio, fuerte abrazo hermanos a Celaya. Ángel Cruz Vázquez, un hermano que nos dice que está atento a las enseñanzas. Y dice Lupillo Contreras, hermano, dice, así mi hermano José Antonio, solo la iglesia que es el cuerpo de Cristo está perfecta, dice, está perfecta comunión con el Padre, porque solo uno agrada al Padre en todo y es Cristo. Y Él nos hizo a los muchos parte de un uno en su naturaleza. La comunión perfecta está en Cristo, la complacencia está en Cristo, la luz está en Cristo, el amor de Está hermano en está en Cristo. Cristo, el amor de padre está en Cristo, el amor de esposo está en Cristo. Una aportación del hermano. Muchas Lo que gracias, es, hermano Lupillo. muchas gracias. Nos escribe nuestro hermano José Guadalupe Guerrero Lázaro, Lupillo Contreras nuevamente, dice, y así es, o estamos en Adán o estamos en Cristo. Creo que solo Dios mira a dos tipos de hombres, a Adán y a Cristo, el cual, en cual andamos. Al Adán es tinieblas y el Cristo es luz. Yo creo eso, hermano. Yo creo eso después de lo que platicamos, ¿no? Nuestra hermana Beatriz Garacino, fuerte abrazo. Dice Safnat Panea, ¿lo quieres leer, hermano? Dice, amados, ¿qué opinan de lo dicho por Isaías? Él llamó camino de santidad en Isaías 38:8 y David se refirió a él como camino de integridad en Salmos 101:6. Y el apóstol Pablo lo describió como camino de salvación en Hechos 16:17. Luego en Apocalipsis 15:3, el camino de los santos. Mi pregunta es, ¿todos ellos se refieren a un mismo camino? En el libro de los Hechos se hablaba del camino en singular, simplemente. Diferentes aspectos del camino, hermano. Claro. Un único camino. Yo soy el camino. Ahora, tiene Ujú. una matización que el Espíritu nos ofrece a lo largo de todas sus escrituras, en el que pues disfrutamos esta caracterización tan rica, tan variada de lo que es este camino en el que andamos. ¿Qué piensas, hermano? Que tienes razón, hermano. Que son matices de. Pero a ver, Isaías, ¿qué es, hermano? Nomás por leer. 38, 38:8. 38:8. A ver cómo dice la Septuaginta. Ya que lo tenemos aquí, dice así. Los grados de sombra con los que el sol ha descendido, los 10 grados de la casa de tu padre, hará retroceder el sol. A esos 10 grados, sí será el pasaje. Que no ¿Será es ese, ese, mi ¿no? querido hermano, o será otro? 38:8 dice, es la A ver, oración de déjame. Ezequías, ¿se acuerdan ustedes cuando enfermó? Dice, haré retroceder el sol esos 10 grados, y el sol retrocedió los 10 grados que había descendido la sombra.
Camino de santidad. Habíamos citado a Isaías 57, será 35:8, hermano. Isaías 35:8, ahí sí es. ¿Verdad? El Salmo 101:6. A ver, y si lo podemos leer en la Septuaginta sería bueno. 35:8 lo vuelvo a leer porque ya lo habíamos leído. Dice, los profetas que hubo antes que yo, los de antes, no, este es Jeremías, perdón. Jeremías, Isaías 35:8. Caray, nos estamos tardando. 35:8 dice, allí habrá un camino puro y se llamará camino santo. Y el impuro no pasará. Luego hay otro lugar que dice, no sé si es el masorético, que dice, habrá calzada y camino. Sí, me acuerdo. El 101:6, el 101:6 de la Septuaginta viene siendo el 102. Salmo 102. 6 o 7 debe ser. A ver, Salmo 102. 102:6. El Señor es quien hace actos compasivos y juicio a todos los agraviados. Ha dado a conocer sus caminos a Moisés, a los hijos de Israel sus deseos. Pero no veo aquí lo de camino En el de integridad. masorético 101:6 dice, sobre los fieles de la tierra fijaré mis ojos para que estén conmigo. El 7 dice, el que anda, aquí está, el que anda en camino de integridad, este me servirá. Es del masorético, hermano. Pero bueno, yo creo que son diferentes matices del camino, ¿no? Que es, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Bien, vamos a, Creo que nuestra hermana Emma tiene algo ahí. dice, porque contigo fuente de vida, en tu lumbre veremos lumbre. En el Salmo 35:10, Huneman dice, en contraste con la declaración de luz verdadera de Juan 1:9, quiere decir que podría haber una falsa luz. Salmo 35:10, hermano. Estoy leyendo a Natalio. 35:10. Y todavía un poco, y no existirá el pecador, y buscaréis su lugar y no lo encontrarás. Ese es el 36, estoy buscando porque parece ser que va adelante, ¿verdad? Sí, uno. Bueno. Dice luz verdadera. Adelante. Salmo 35:10, Huneman. 35:10 en Huneman, dice. Eso es. Entonces dice, pues junto a ti, la fuente de la vida, en tu luz veremos luz. Dice, porque contigo fuente de vida, en tu lumbre veremos lumbre, dice Huneman. Tiende tu misericordia entre los que te conocen y tu juicio entre los rectos de corazón.
¿Y qué estamos buscando exactamente, hermano? Dice la hermana que puede haber luz verdadera y no luz verdadera, ¿no? Que podría haber Mm, una luz falsa, dice. Y bueno, los apóstoles nos advierten constantemente de esto, ¿no? De que puede haber un mensaje falso. Dice, es decir, tiniebla con apariencia de luz. Bueno, eso me imagino, dice la hermana. Pero Juan 1.9, Juan 1.9, no sé si recuerdas, hermano, este, dice, era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene del mundo. Eh, Nunca había oído yo hablar de luz falsa. dice el 1.8, el 1.8 en BTX lo voy a leer, ¿no? No era él la luz, se está refiriendo a Juan el Bautista, ¿estás de acuerdo? Ujú. No era él la luz, sino para que diera testimonio de la luz. Yo no sé por qué, La a luz propósito. verdadera Mm, dice que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Y la hermana hace una analogía de que la luz, por así decirlo, engañosa es la tiniebla, ¿no? Sería cuestión mm. de ver si efectivamente hay algunos aspectos de eso. Dice el hermano Lupillo Contrellas que es el 35.8 de Isaías, hermano. Así es. Ahora me sorprende que Huneman haya traducido lumbre cuando es fos. Lumbrera, es fos, luz. Es fos, no, no es ningún, ni lumbrera tampoco es luz. Lumbrera hace alusión más bien A los astros, a los astros, astros exactamente. celestes. Y aquí dice, fíjate, en tofotí. Fotí es el dativo de fos, Ujú. que es luz. En tofotisu, en tu luz. Opsómeda, verbo futuro de orao, en voz media. Veremos luz. Sí, entonces yo creo que sí son matices del camino, ¿no, hermano? Bueno, nuestro Sí, hermano Safnat nos dice cuál es el texto. Nuestra hermana Emma Castillo Huneman 35.10. Y Lupillo Contreras dice la Biblia de las Américas 101.6. Es que nosotros estábamos tratando de leer de la Septuaginta. Dice, mis ojos estarán sobre los fieles de la tierra para que moren conmigo. El que anda en camino de integridad me servirá. luego dice nuestro hermano Safnat, primera de Juan 5:10, menciona andar, lo que implica un camino. Bueno, dice 5:10, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en él. A no ser que se refiera, no sé, eso de 5:10, mi querido hermano Panea, ¿se refiere usted a capítulo 5, versículo 10 o qué? No sé. A ver si nos contesta. Bueno, tenemos No, es muchos el espacios. 1.7, hermano. Es el 1.7 de Juan. Primera de Juan 1.7. A eso Mm, se refiere. Dice, si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión con otros y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Y Él dice, hace una analogía y decir, si decir andar implica un camino, ¿no? Eso es lo que está diciendo. ujú. Es decir, en el Pues sí, sentido de andar en un camino, ¿en el camino de qué? De la luz, ¿verdad, hermano? pues sí.
Se refiere a 1 Juan 1:7. A veces el verbo peripateo, que es el que se usa aquí, se traduce como caminar, también puede significar vivir. Mm, Aquí en el versículo, en la no luz digas, ujú, vivimos. ujú, Bueno, como parte del mensaje recibido. Pues muy bien, nuestros queridos hermanos, nuestros queridos amados hermanos, damos por concluida la charla bíblica de este 6 de marzo del 2024. Les mandamos un cordial saludo a todos ustedes, nuestros hermanos, y esperamos poder estar con ustedes la próxima semana. Dios los bendiga mucho y los guarde. Que tengan ustedes muy buenas noches, queridos hermanos. el Señor los bendiga. Dios los guarde, hermanos.